Hay caminos en la vida que, por más rentables o fáciles que parezcan en un principio, irremediablemente nos conducen a un callejón sin salida. A menudo, las cuentas que hacemos ignoran los costos ocultos más profundos, aquellos daños invisibles que, como la erosión en la tierra, terminan por derrumbar los cimientos de cualquier institución. Y esto es exactamente lo que parece haber comprendido la corona británica en las últimas horas. Lejos del ojo público, detrás de los gruesos muros del palacio, una decisión silenciosa se ha desplegado con una velocidad que asombra y estremece. El rey Carlos III ha firmado lo que muchos ya consideran un destierro disfrazado de mudanza. Sin fanfarrias, sin comunicados oficiales de prensa y con una frialdad calculada, el príncipe Andrés ha sido reubicado en una remota y solitaria granja en Norfolk. Solo ha quedado una distancia repentina y un mar de preguntas sin respuesta. En los pasillos de la corte, los asesores murmuran sobre estrategias, tiempos y contención, mientras las cámaras de todo el país buscan desesperadamente una pista en la niebla. Entonces, estamos ante un retiro temporal, un exilio permanente o una maniobra fríamente calculada para estabilizar a la monarquía frente a la presión que la asfixia desde todos los frentes. Esta noche, lo que comenzó como un simple susurro en los corredores reales ha salido a la luz como una de las decisiones más trascendentales y dolorosas de los últimos años. Según fuentes muy cercanas al monarca, ha sido el mismísimo rey Carlos quien autorizó, de puño y letra, el traslado discreto de su hermano menor a los confines de la finca de Sandringham. No nos engañemos, esto no fue un simple ajuste de propiedades ni un arreglo temporal disfrazado de sentido práctico. Fue un golpe de timón, una maniobra de emergencia diseñada para apagar un incendio antes de que la casa entera ardiera. El momento elegido, febrero de 2026, es imposible de ignorar. La decisión se tomó justo cuando una nueva ola de escrutinio amenazaba con revivir la larga, oscura y controvertida asociación del príncipe Andrés con el difunto Jeffrey Epstein. Fuentes internas describen estas nuevas revelaciones como un golpe devastador, abriendo heridas que el palacio rogaba que el tiempo hubiera curado y borrado de la memoria pública. Para el rey Carlos, el peso de la corona exigía acción pura y dura. No era momento para tibios comunicados, ni para demoras, y mucho menos para interminables debates con comités de asesores. Quienes conocen de cerca cómo se forjó este plan, insisten en que la orden no vino de abajo. Fue el rey dando un paso al frente, asumiendo él solo la responsabilidad de una bomba de tiempo a punto de estallar. El lenguaje utilizado a puerta cerrada lo dice todo. Los informantes aseguran que el traslado se enmarcó bajo la necesidad absoluta de contener a Andrés. Una palabra simple, pero que refleja la inmensa gravedad del problema. El monarca comprendió que cada intento de su hermano por llevar una vida medianamente independiente o por mantenerse aferrado a los márgenes de la vida real pública era jugar a la ruleta rusa con el prestigio de la familia. Cada aparición inesperada, cada fotografía robada, amenazaba con encender de nuevo la furia del pueblo y hacer pedazos la ya frágil credibilidad de la corona. Norfolk, por el contrario, ofrecía lo único que la monarquía necesitaba con desesperación: aislamiento, distancia y control absoluto. Esta drástica medida también nace de la profunda conexión que el rey Carlos siente con el pulso de la calle. Él no necesitó escuchar los gritos del pueblo para sentir su indignación. Imágenes recientes del príncipe Andrés paseando a caballo por los alrededores de Windsor, sonriendo relajado y despreocupado a las cámaras, fueron la gota que colmó el vaso. Para el ciudadano de a pie, esa sonrisa era el rostro de la impunidad y la falta de rendición de cuentas. Para Carlos, fue la señal definitiva de que el problema ya no podía dejarse a la deriva. Acelerar la expulsión de Andrés de la majestuosidad del Royal Lodge y enviarlo al aislamiento del campo se convirtió, en la mente del rey, en el único camino responsable que le quedaba. Sin embargo, hay un detalle profundo y doloroso que no debe pasarse por alto. En privado, esto no se presentó como un castigo cruel, sino como una triste necesidad. Se sabe que el rey ha aceptado pagar de su propio bolsillo el alojamiento de la granja y proporcionarle a su hermano una modesta pensión para sus gastos de vida. Con esto, Carlos deja claro que no abandona a su sangre, pero marca una frontera de hierro. Las reglas del juego han cambiado. Andrés ya no podrá operar en esa zona gris entre los privilegios de la realeza y la exposición pública. Norfolk no fue elegido al azar.
Es un lugar que ofrece una separación inquebrantable, tanto física como espiritual, de los focos de la monarquía. El plan se ejecutó de noche, rápido y en silencio, porque dudar era peligroso, porque un plan sin acción inmediata no sirve de nada, y así, sin explicaciones públicas, se trazó una línea en la arena. Lo que a simple vista parece una rústica mudanza, es en el fondo la prueba más cruda de hasta dónde está dispuesto a llegar Carlos III para proteger su reinado, aunque deba cargar con esa decisión completamente solo. El objetivo principal nunca fue simplemente elegir dónde viviría Andrés. En su esencia se trataba de visibilidad, o más bien, de acabar con ella para siempre. El rey había llegado a un punto de no retorno. Permitir que su hermano permaneciera a la vista del público ya era intolerable. La misión era clara e intransigente. El príncipe tenía que desaparecer del escrutinio público, no por un rato, sino para siempre, lejos de las cámaras antes de que fuera demasiado tarde. Pero ahora la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué otros secretos y pactos esconde este exilio forzado? ¿Cambiará esta decisión solitaria el destino de la monarquía para siempre? Quédense con nosotros, porque esta historia aún se está escribiendo en las sombras. Una simple cabalgata por los frondosos terrenos de Windsor fue la chispa que detonó la tormenta. El príncipe Andrés fue visto paseando en su vehículo, cruzándose con los equipos de cámaras y, como si el mundo no hubiera cambiado, saludando con una amplia y relajada sonrisa. Para los transeúntes y el público en general, fue un gesto dolorosamente desconectado de la realidad, una bofetada a la decencia. Pero para los muros del palacio fue mucho más que eso. Fue una alarma ensordecedora. Los informantes de la corte confiesan que imágenes como esa echaron por tierra meses de trabajo meticuloso y silencioso, cuyo único fin era distanciar a la monarquía del tufo del escándalo. Esa sonrisa, esa mano alzada, sugerían una comodidad, una confianza e incluso un desafío inaceptable en un momento en que la paciencia del pueblo británico ya se había agotado por completo. Para el rey Carlos fue un duro golpe de realidad. Fue el recordatorio definitivo de que las restricciones informales y los acuerdos de caballeros ya no eran suficientes. Lo que más pesaba sobre los hombros del monarca era su profunda conexión con el sentir de la calle. Carlos no necesitaba un ejército de asesores que le explicaran la rabia que hervía a fuego lento más allá de las rejas doradas del palacio. Lo sentía en los titulares de la prensa, en los comentarios de la gente y en esa sensación persistente de que la confianza en la institución pendía de un hilo muy fino. El rey, según los que conocen sus pensamientos más íntimos, sabía perfectamente que la tolerancia de la nación tenía un límite. Permitir que Andrés siguiera apareciendo bajo los focos, aunque fuera por accidente, era empujar ese límite hacia un abismo sin retorno. Esta dolorosa toma de conciencia fue lo que inyectó tanta urgencia en el plan de destierro hacia Norfolk. La misión era implacable: eliminar cualquier posibilidad de encuentros fortuitos con las cámaras, evitar momentos de visibilidad no planificados y arrancar a Andrés de cualquier entorno donde su simple sombra pudiera revivir la controversia. No se trataba solo de proteger a su hermano del escrutinio público, se trataba de construir un escudo alrededor de la mismísima monarquía. Porque cada saludo, cada sonrisa complaciente, cada fotografía robada acarreaba un costo que la corona ya no podía ni quería pagar. La estrategia del rey echó raíces en el control de daños, pero también en el instinto de supervivencia. La credibilidad, una vez que se escurre entre los dedos, es casi imposible de recuperar. Dentro del palacio crecía el pánico de que cualquier muestra de indulgencia o indiferencia hacia Andrés solo alimentara el cinismo del pueblo. Al actuar con este golpe de autoridad, Carlos buscaba enviar un mensaje ensordecedor sin pronunciar una sola palabra. Demostró que entendía la gravedad de la herida y que tenía el pulso firme para cauterizarla. Arrancar a Andrés de la esfera pública tenía un propósito aún mayor. Le devolvió al palacio el control absoluto de la narrativa. Cambiaron el caos y la imprevisibilidad por una estructura de hierro. Norfolk, lejos del bullicio de los centros reales y del asedio mediático, ofrecía el escenario perfecto donde la invisibilidad podía ser administrada con precisión quirúrgica. El objetivo ya no era dar un buen espectáculo, sino imponer el silencio. No era dar explicaciones, sino lograr la contención total.
A puerta cerrada, esta maniobra se consideró el salvavidas esencial para que la monarquía sobreviviera a esta era de escrutinio implacable. El rey no reaccionó por un simple capricho pasajero, sino ante una montaña de riesgos acumulados que se habían ignorado durante demasiado tiempo. Cruzarse de brazos y dejar que el peligro creciera habría sido una traición, no solo a su propio reinado, sino a la institución milenaria que juró proteger. Pero, una vez tomada la decisión de borrar al príncipe Andrés del mapa público, la atención se centró en un detalle humillante. ¿A dónde iría a parar? La respuesta a esa pregunta reveló cuán profunda había sido su caída. Durante años, Andrés fue el señor del Royal Lodge, una majestuosa y extensa mansión de 30 habitaciones en Berkshire. Ese palacio de ensueño no era solo un techo bajo el cual dormir, era una fortaleza que reafirmaba en silencio su identidad como miembro de la realeza de alto rango. Incluso después de su dramática caída en desgracia, la propiedad seguía siendo un poderoso símbolo de estatus, continuidad y privilegio intocable, acurrucada en el corazón mismo de la vida real de Windsor. Dejar atrás esos muros no fue una simple mudanza, fue una ruptura total, una amputación. Las fuentes reales confirman que Andrés debe vaciar el Royal Lodge y marchar hacia la finca de Sandringham en Norfolk, un territorio que tradicionalmente sirve como refugio privado y sagrado del monarca, no como un trastero para miembros de la realeza apartados. Este cambio de código postal ya era una degradación brutal, pero los detalles de su nuevo hogar hicieron que el mensaje fuera aún más cortante. El destino final es Marsh Farm, la granja del pantano, una antigua casa de campo que no guarda ni el más mínimo parecido con los lujos a los que Andrés estaba acostumbrado, donde el Royal Lodge le ofrecía espacio infinito, grandeza y un prestigio histórico innegable. Marsh Farm le ofrece modestia, aislamiento y una severidad inconfundible. La propiedad en sí misma es el reflejo de su nueva realidad. Marsh Farm es una antigua granja de 5 humildes habitaciones, infinitamente más pequeña que cualquier lugar que Andrés haya pisado en décadas. Pero hay un detalle que ha hecho levantar las cejas a más de uno en los círculos reales. La casa está asentada sobre tierras pantanosas, por debajo del nivel del mar. Esto no fue un descuido de un agente inmobiliario. Las fuentes subrayan con un tono grave que esta propiedad fue seleccionada personalmente por el rey Carlos. Esta elección refuerza la idea de que la mudanza fue un castigo tan deliberado en su sustancia como en su simbolismo. Para Andrés, el contraste es desgarrador. Mientras el Royal Lodge era el último hilo que lo unía a su antigua gloria, Marsh Farm representa la distancia fría y húmeda del palacio, el fin de la visibilidad y la muerte de los adornos de la vida real que alguna vez lo definieron. El nuevo escenario es silencioso, remoto y está a un mundo de distancia del corazón ceremonial de la monarquía. Allí no hay grandes salones con techos inmensos, ni majestuosos caminos de grava que hablen de abolengo, herencia o rango. En su lugar, en Marsh Farm, solo reina el aislamiento, la fría practicidad y el control absoluto. Quienes conocen los entresijos de este destierro subrayan que esta mudanza no es un simple capricho logístico ni una cuestión de conveniencia. Es una declaración de intenciones rotunda. Al trasladar a Andrés de una residencia real de primer nivel a una modesta casa de campo en la finca de Sandringham, el rey Carlos III está enviando una señal inequívoca al mundo entero. El estatus de su hermano ha sido recalibrado para siempre. No estamos ante una sala de espera temporal. Tampoco es un lujo oculto disfrazado de falsa humildad. Es el reconocimiento interno, visible y doloroso, de que Andrés ya no ocupa ni ocupará el espacio que alguna vez tuvo en la cúspide de la jerarquía real. La elección de Sandringham añade una capa aún más profunda a este drama. Al ser una de las propiedades más personales y queridas del rey, le otorga al monarca algo invaluable: supervisión total, sin exposición pública. La presencia de Andrés allí puede ser manejada con un sigilo absoluto, muy lejos de los focos impredecibles que lo acosaban en Windsor. Sin embargo, esta decisión también lo coloca firmemente bajo el pulgar y la autoridad de su hermano mayor, recordándole cada mañana al despertar que este nuevo capítulo de su vida ya no le pertenece. Él ya no dicta las reglas. Para los expertos que observan a la corona, este movimiento se lee como un despojo de su estatus superior, sin la necesidad de emitir humillantes declaraciones oficiales. Los títulos de alteza pueden seguir existiendo en el papel,
pero la proximidad al poder, al prestigio y a la luz del día le ha sido arrebatada de un plumazo. El Royal Lodge era el reflejo de lo que Andrés solía ser. Marsh Farm es el espejo cruel de lo que se ha convertido, una figura reubicada, reducida y moldeada a la fuerza por las circunstancias, mientras las ondas de choque de esta degradación siguen sacudiendo los cimientos de la monarquía. Entonces, ¿qué significará realmente este destierro silencioso? ¿Un exilio puramente simbólico o un sutil pero tectónico cambio de poder? Solo estamos empezando a ver la punta del iceberg. A medida que el exilio hacia Marsh Farm pasó de ser un plan en un papel a una cruda realidad, el enfoque del palacio cambió bruscamente, el simbolismo quedó a un lado y la preocupación práctica tomó el control. Lo que en un principio se había aplaudido como una solución discreta y elegante, rápidamente se transformó en una fuente de profunda ansiedad. Seamos claros, Marsh Farm, con sus 5 humildes habitaciones, nunca fue diseñada para albergar a una figura real de alto perfil, y los informantes comenzaron a preguntarse en voz baja si, sin importar cuánto dinero o esfuerzo se invirtiera, alguna vez podría ser un lugar seguro. Casi de inmediato, las alarmas internas sonaron. Se vio a ejércitos de constructores e ingenieros invadiendo la propiedad, instalando puertas de máxima seguridad y actualizando sistemas de alarma de última generación. También se comenzó a preparar una compleja infraestructura de comunicaciones, un requisito indispensable para cualquier residencia real, incluso para una destinada a permanecer invisible. Estas medidas no eran un simple lavado de cara estético. Reflejaban el miedo real y palpable con el que el palacio veía los riesgos que aún rodeaban a Vendrés, a pesar de su retiro forzoso de la vida pública. A pesar de las costosas remodelaciones, las dudas se multiplicaban como la maleza. Las fuentes reales cuestionaban si Marsh Farm podría alcanzar alguna vez los estándares de seguridad que exige alguien con el perfil y los enemigos de Andrés. El terreno mismo era un enemigo silencioso. Asentada sobre tierras pantanosas por debajo del nivel del mar, la granja presentaba desafíos mucho más oscuros que su simple aspecto rústico. Los expertos en seguridad se tiraban de los pelos por los vulnerables puntos de acceso, la escasa visibilidad y la resistencia a largo plazo del lugar. Problemas que son infinitamente más fáciles de gestionar en palacios construidos como fortalezas que en una vieja casa rural reconvertida. Y para echar sal en la herida, surgieron informes de que se habían visto equipos de control de plagas merodeando por la propiedad. Según el Daily Mail, las visitas se debían a una plaga de topos que destrozaba los terrenos. En cualquier otro contexto, lidiar con unos topos en el campo sería una anécdota menor, pero en medio de una reubicación real tan delicada, se convirtió en un detalle profundamente incómodo. Entre el personal del palacio, la noticia alimentó un sentimiento de vergüenza ajena y reforzó el miedo de que Marsh Farm fuera, sencillamente, un lugar indigno e inadecuado para el papel que ahora debía cumplir. Estos contratiempos encendieron un intenso y acalorado debate a puerta cerrada. Algunos se preguntaban si la férrea decisión del rey, aunque noble en sus intenciones, terminaría siendo insostenible en la práctica. Otros se llevaban las manos a la cabeza por la terrible imagen pública que daría gastar enormes cantidades de recursos en un pantano que, al final del día, tal vez ni siquiera pudiera ofrecer protección real. Todo este caos logístico puso de manifiesto la gran paradoja a la que se enfrenta Carlos III. El rey está decidido a mantener a Andrés fuera de la vista y sin tocar un centavo de los fondos públicos. Pero lograr ese equilibrio requiere la precisión de un cirujano. Cada cámara de seguridad nueva, cada ajuste en el terreno, corre el riesgo de filtrarse y convertirse en un nuevo escándalo para una monarquía que ya camina sobre brasas. En el fondo de los pasillos reales late una preocupación aún más silenciosa, la percepción, la idea de que un miembro veterano de la realeza, incluso uno caído en desgracia, viva aislado en una casa acosada por dudas de seguridad y plagas de animales, resulta profundamente dolorosa para algunos sectores más tradicionales. Cuestiona la planificación y el juicio de la corona. Sin embargo, hay quienes sonríen con frialdad y argumentan que la incomodidad, la austeridad y la falta de glamour no son errores de cálculo en este plan, son, precisamente, el objetivo. Marsh Farm nunca estuvo destinada a ser un lugar agradable. Se suponía que este destierro sería una maniobra funcional, hermética
y sobre todo discreta. Sin embargo, a medida que las facturas de remodelación se acumulan y las complicaciones técnicas se multiplican, los susurros en los pasillos de la corte se vuelven cada vez más ruidosos. Lo que en la mente del rey comenzó como una solución limpia y quirúrgica, ahora amenaza con convertirse en un terreno pantanoso, tanto literal como figurativamente. La incomodidad que rodea a la finca de Marsh Farm no hace más que confirmar que el palacio navega por aguas oscuras y desconocidas, donde cada pequeño obstáculo logístico conlleva un peso enorme para la reputación de la corona. ¿Cómo resolverá la monarquía esta montaña de costos y desafíos ocultos? ¿Podrá realmente una simple granja contener el caos o estamos ante un desastre ineludible? Sigan con nosotros. Mientras los ingenieros y guardias luchaban con la cruda realidad del terreno en Marsh Farm, la atención se desvió inevitablemente hacia el protagonista de este drama. ¿Cómo estaba reaccionando el príncipe Andrés ante la nueva vida que se materializaba ante sus ojos? Según fuentes que han roto el silencio para el Daily Mail y otros medios de comunicación, su primer encuentro con la propiedad fue profundamente perturbador. Tras haber pasado décadas enteras envuelto en la inmensidad, rodeado de sirvientes y mecido por los privilegios intocables de la realeza, se dice que Andrés quedó consternado al ver su nuevo hogar. Sus propias palabras lo delatan. Describió Marsh Farm como un lugar minúsculo y agobiante. Una queja amarga que capturaba no solo el modesto tamaño físico de la casa, sino el brutal impacto emocional de su caída en desgracia. Para un hombre que respiraba la grandeza de las mansiones palaciegas, esta humilde casa de campo de 5 habitaciones representó un choque violento contra el pavimento de la realidad. Se comenta que el príncipe llegó a murmurar que no había vivido en un lugar tan estrecho desde sus años de juventud, cuando ocupaba un apartamento en el Palacio de Buckingham. Esa comparación subraya de la manera más cruda posible lo mucho que ha cambiado su mundo. Pero este lamento no se trataba simplemente de contar metros cuadrados. Reflejaba algo mucho más profundo, una identidad herida de muerte. El majestuoso Royal Lodge, con sus inmensas 30 habitaciones y su grandeza histórica, le había permitido a Andrés aferrarse a una ilusión, a un sentimiento de relevancia y estatus, incluso cuando su verdadero papel público se había hecho cenizas. Marsh Farm le arrancó esa máscara de golpe, y el frío de esta nueva realidad se colaba mucho más allá de las paredes de la casa. Uno de los golpes más duros para Andrés ha sido la drástica reducción de su personal. A diferencia de sus antiguas residencias, Marsh Farm sencillamente no tiene el espacio ni la autorización para albergar a personal de servicio interno. Esta limitación marca un contraste abismal con el estilo de vida que el príncipe ha exigido durante toda su vida adulta. La ausencia de ese ejército invisible que antes se ocupaba de cada detalle de su existencia subraya otra dolorosa reducción, tanto simbólica como práctica, de sus antiguos privilegios. Ante este panorama desolador, se informa que el rey Carlos le ha ofrecido un pequeño salvavidas, un arreglo de compromiso. Andrés podrá solicitar asistencia puntual del personal de la Gran Casa de Sandringham solo cuando sea estrictamente necesario. Aunque este acuerdo le garantiza una ayuda básica, sigue siendo una caída libre si lo comparamos con el entorno servicial y absoluto que alguna vez dio por sentado. Quienes han presenciado este hundimiento desde dentro describen que la reacción emocional de Andrés se ha ido desmoronando en etapas, como un castillo de naipes. La indignación inicial dio paso a una profunda frustración al comprender una verdad innegable. Esta decisión no era una propuesta abierta a negociación. No había residencias alternativas esperando en secreto. No habría un indulto de última hora, ni un rescate silencioso detrás del telón. El mensaje que llegó desde el trono fue frío como el hielo. Este era el plan definitivo y ya estaba en movimiento. A medida que pasaban los días en aquel páramo, aquella furia incandescente se fue apagando, dejando paso a una aceptación forzada y amarga. Según un informante citado por el periódico The Times, Andrés terminó por comprender que resistirse a la mudanza solo alargaría su propia agonía, invitando a una tensión aún mayor con su hermano. Finalmente, la resignación echó raíces en su espíritu. Otra fuente sugirió que, aunque el príncipe seguía despreciando la propiedad y las humillantes condiciones impuestas, había comenzado a tragar saliva y aceptar que ese, y no otro, sería su futuro. La conclusión a la que llegó es sombría pero cristalina. Debe seguir adelante con el resto de su vida y hacer lo mejor que pueda con lo que le queda.
Que nadie se equivoque, esta no es una aceptación nacida de la paz o la satisfacción, sino del puro agotamiento frente a lo inevitable. Este drama humano añade una capa profundamente reveladora a la historia. Nos recuerda el alto costo personal que conllevan las decisiones tomadas en nombre de la supervivencia de una institución milenaria. Marsh Farm ha dejado de ser una simple dirección postal. Se ha convertido en una frontera de piedra. Marca el final definitivo de una vida y el humilde comienzo de otra, definida por los límites, la vigilancia constante y un papel inexistente dentro de una monarquía que ya no está dispuesta a doblar sus propias reglas por nadie. Pero mientras Andrés se enfrenta de bruces a los límites que ya no puede ignorar, preguntándose si logrará aceptar en silencio su papel marchito o si encenderá una nueva crisis que el palacio no podrá contener, los focos vuelven a iluminar a la figura que carga con el peso más aplastante de esta tragedia, el propio rey Carlos. Detrás de estas decisiones implacables y de esta distancia fríamente calculada se esconde la figura de un cuidador reacio, un monarca que lidia a solas con un fantasma familiar que lo ha perseguido hasta las puertas de su propio reinado. Fuentes muy cercanas al corazón del palacio afirman que el rey ha decidido dar un paso al frente y asumir la responsabilidad exclusiva y total sobre el destino de su hermano. Un gesto que subraya tanto la inmensa gravedad de la situación como la cruda realidad de que ya no quedaba ninguna otra alternativa en el horizonte. El pilar central de esta dolorosa responsabilidad recae en la decisión de Carlos de abrir su propia billetera. Será él quien financie de manera totalmente privada el alojamiento de Andrés y quien le proporcione un modesto estipendio mensual para cubrir sus necesidades básicas de vida. Este arreglo no es fruto del azar. Es una maniobra tan calculada como deliberada, diseñada para cortar de raíz cualquier lazo de Andrés con los fondos públicos. Esta decisión financiera de asumir los gastos de su bolsillo no es, ni por asomo, un acto de generosidad fraternal. Es una correa de oro. Al garantizar que el príncipe Andrés quede completamente desvinculado de los fondos públicos, el rey Carlos III extirpa de raíz una de las mayores fuentes de ira y crítica ciudadana. Pero al mismo tiempo, esta maniobra coloca a Andrés firmemente bajo el control absoluto del monarca, cortando cualquier vía de escape que antes le permitiera actuar con independencia. Quien paga, manda. Los informantes de la corte son brutalmente honestos al respecto. Esto es pura necesidad. Es el resultado de lecciones aprendidas a base de golpes y errores repetidos a lo largo de los años. Según los confidentes del palacio, cada vez que Andrés intentó valerse por sí mismo o buscar independencia financiera, la historia terminó en un desastre estrepitoso, ya fuera a través de asociaciones comerciales de dudosa reputación o de intentos torpes por mantenerse bajo los focos. Esos esfuerzos solo lograron hundir más el cuchillo en la herida de la monarquía. Un empleado de alto rango resumió el sentir general con una frase lapidaria: cada intento de independencia nos llevó a un problema mayor. Bajo este sombrío telón de fondo, la idea de contener al príncipe emergió no como un castigo sádico, sino como la opción menos destructiva que quedaba sobre la mesa. Como lo expresó una fuente, contenerlo es, a estas alturas, nuestra única esperanza. Esta cruda estrategia revela la naturaleza profundamente íntima y dolorosa del dilema que enfrenta Carlos. Como rey de Inglaterra, su deber inquebrantable es proteger la institución a cualquier precio. Pero como hermano mayor, está asistiendo en primera fila al colapso definitivo de un vínculo familiar, aplastado bajo el peso de un escrutinio implacable. Quienes caminan cerca del rey describen a un hombre plenamente consciente del altísimo costo humano de sus decisiones. Sabe que está desterrando a su propia sangre. Sin embargo, también sabe que dudar, aunque sea un segundo, solo invitaría a la ruina. Rara vez el equilibrio entre el deber de un estadista y la compasión de un hermano ha sido tan desgarradoramente frío. El enfoque del rey Carlos también demuestra que tiene un instinto afilado para las relaciones públicas. Al abrir su propia billetera, le envía al pueblo un mensaje claro. Ha escuchado el clamor de la calle y está actuando en consecuencia. No necesita que le abucheen en un evento público para medir la temperatura de la nación. Acelerar la expulsión de Andrés del Royal Lodge y enviarlo a las tierras de Norfolk fue la prueba de fuego de que el palacio ya no tolera las medias tintas ni las zonas grises. Asesores del rey ven esto como un triunfo. Asesores del rey ven esto como un triunfo de la estabilidad, un movimiento maestro que reemplaza la incertidumbre con una estructura de hierro. En una era donde una simple fotografía o un gesto mal calculado
pueden incendiar el país, la previsibilidad se ha convertido en la mejor armadura de la corona. Pero no nos engañemos. Asumir esta carga en solitario tiene un precio emocional devastador. Hacerse responsable de Andrés significa aceptar que no hay nadie más a quien culpar. No hay comités detrás de los cuales esconderse, ni parachoques entre la familia y el trono. El rey está, en efecto, absorbiendo los pecados pasados de su hermano para evitar que destruyan el futuro. Es una posición marcada por la frustración, una determinación de acero y una tristeza silenciosa y no confesada. Esta estrategia es el sello del nuevo reinado de Carlos III. A diferencia del pasado, donde los problemas se dejaban pudrir bajo la alfombra, este reinado mira hacia adentro y corta por lo sano. El mensaje es que la monarquía sencillamente no puede permitirse el lujo de pudrirse desde dentro. Y, sin embargo, ¿qué pasa si esta estrategia magistral estalla en sus propias manos? Incluso mientras la Casa Real intentaba imponer orden en este destierro, la atmósfera en los pasillos de palacio sigue siendo insoportablemente tensa. Es una incertidumbre que ningún calendario meticuloso puede borrar. La realidad práctica de Marsh Farm ha comenzado a proyectar una sombra muy oscura. Los crecientes costos de seguridad están destrozando los presupuestos iniciales. Cada paso hacia adelante parece traer una nueva factura, un nuevo cálculo que amenaza con desequilibrar tanto las finanzas como la discreción. Estos gastos no son solo números en un papel, representan la cuerda floja en la que camina el palacio, un paso en falso, un gasto excesivo filtrado a la prensa, y la atención no deseada volverá a caer sobre ellos como un ave de rapiña. Mientras tanto, la casa de campo en sí misma sigue siendo un dolor de cabeza constante. Las plagas de animales, que al principio parecían una molestia menor, se han vuelto tercas, persistentes y disruptivas. Un problema de topos o insectos, que cualquier granjero solucionaría con paciencia, se convierte en una crisis operativa cuando se trata de una residencia real. En la monarquía, hasta la más mínima imperfección conlleva un riesgo reputacional. Los empleados susurran sobre averías que se resisten a ser arregladas, y la presión por dejar el lugar habitable antes de que se instale definitivamente la lupa pública es asfixiante. Para empeorar las cosas, la profunda insatisfacción del príncipe Andrés se cierne sobre cada reunión como una tormenta que se niega a descargar. Sus quejas, su incomodidad y su rechazo al lugar ya no son simples refunfuños privados, se han convertido en un factor de inestabilidad con el potencial real de influir en las decisiones al más alto nivel. El tablero está preparado, pero las piezas se resisten a encajar. ¿Podrá Marsh Farm contener verdaderamente este caos? ¿O estamos ante un desastre que nadie, ni siquiera el rey, podrá frenar? Cada pequeño ajuste en los planos, cada nueva cámara de seguridad o reparación en el terreno, parecía exigir una agotadora y silenciosa negociación con el ego herido del príncipe. Quienes caminan por los pasillos donde se toman estas decisiones sabían perfectamente que complacerlo por completo era una batalla perdida de antemano. Su figura, incluso en su ausencia, flotaba sobre cada reunión como un fantasma incómodo, inyectando una tensión asfixiante en lo que, sobre el papel, debería haber sido una mudanza directa y sin miramientos. En medio de este pantano de complicaciones operativas y quejas amargas, comenzaron a circular por la corte susurros febriles sobre un cambio de rumbo en el último minuto. ¿Y si Marsh Farm termina siendo un error de cálculo demasiado caro? Según estas voces, una propiedad alternativa, también escondida en los vastos terrenos de la finca de Sandringham, habría emergido de las sombras como un posible plan B, una vía de escape de emergencia que podría darle un vuelco a toda la estrategia del rey en la hora cero. Sin embargo, incluso esta salida de emergencia está minada de incertidumbre. Las decisiones finales siguen suspendidas en el aire y cada opción alternativa arrastra consigo su propia maleta llena de riesgos y pesadillas logísticas. El silencio sepulcral del palacio ante estos nuevos rumores no hace más que arrojar gasolina al fuego de la especulación. Las puertas cerradas a cal y canto y la negativa rotunda de los portavoces oficiales a emitir un solo comentario han dejado a los periodistas y a los propios cortesanos intentando leer desesperadamente entre las líneas de cada comunicado cuidadosamente redactado. Lo que el rey Carlos diseñó como un proceso clínico, deliberado y bajo control absoluto, ha mutado en una bestia impredecible que exige ser domada y recalibrada día tras día.
El plan de exilio está en marcha, de eso no hay duda, pero está muy lejos de ser un hecho consumado y seguro. Cada paso hacia adelante arrastra la pesada sombra de preguntas sin respuesta, y cada nueva directriz amenaza con resucitar debates y rencores que el monarca creía haber enterrado. El equilibrio que el palacio intenta proyectar al mundo exterior es en realidad un frágil castillo de cristal, cuya estabilidad depende de variables que apenas logran controlar a medias. Entre los majestuosos muros de la monarquía, el aroma a crisis sigue impregnado en el aire. Es un capítulo doloroso que se niega a cerrarse y que promete mantener a los asesores más curtidos de la corona en un estado de alerta permanente, desconfiados y, sobre todo, navegando a ciegas en un mar de incertidumbre. Entonces, ¿qué creen ustedes que podría empujar los frágiles planes del palacio hacia el caos total? ¿Se mantendrá el rey Carlos firme como una roca en su decisión original de confinarlo en el pantano? ¿O dará un volantazo de última hora ante la presión de su hermano? Queremos leer sus teorías y opiniones en la caja de comentarios. Y si esta crónica desde las entrañas de la realeza les ha parecido fascinante, no olviden dejar su me gusta, compartir el video y suscribirse para seguir desentrañando junto a nosotros los secretos mejor guardados de la corona. Guardados de la corona. Guardados de la corona.